Territorio de Colorado, 1858. Las aguas de Eagle Creek brillaban con los últimos destellos del sol poniente, ondeando en tonos ámbar y dorado. Una niña de 12 años, Willa Hart, se arrodillaba junto a la orilla, con las manitas en cuenco recogiendo el agua fría de la montaña. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El campamento del destacamento militar de su padre se encontraba a un cuarto de milla atrás, pero ella se había escapado, atraída por el rumor del arroyo y el deseo de estar sola. Elias Hart, su padre, la había traído al oeste tras la muerte de su madre, incapaz de soportar el vacío de aquella casa en Boston. «Estarás más segura conmigo que con tus parientes», le había dicho, aunque Willa sospechaba que era él quien no podía enfrentar la soledad. El coronel mandaba el fuerte de Fort Collins con mano de hierro, decidido a imponer orden en lo que llamaba tierra salvaje. Willa se enjuagó el rostro, quitándose el polvo del viaje, y entonces lo sintió. Una presencia, no amenazante, pero sí atenta. Levantó la vista con cautela. Al otro lado del arroyo, estrecho pero vivo, había un muchacho, quizás un año mayor que ella. Era apache. Sus ojos oscuros la observaban con una mezcla de curiosidad y reserva. Ninguno dijo palabra, ninguno se movió. Willa había escuchado a los soldados de su padre hablar de los apaches como salvajes despiadados, crueles, inhumanos. Pero ese chico no parecía nada de eso. Vestía con sencillez, su rostro era serio, su postura firme. Y cuando por fin se movió, fue para arrodillarse junto a la corriente, imitando la posición de ella. El agua fluía entre ambos, como una frontera, y a la vez, un lazo. «Soy Willa», dijo en voz baja, dudando que él entendiera inglés. El muchacho ladeó un poco la cabeza, contemplando su piel clara, su cabello suelto que caía como ondas hasta los hombros. Para su sorpresa, él respondió en inglés pausado, con acento marcado. «Kyle Red Hawk», y añadió tras una pausa. «Significa amigo de todos». Willa no pudo evitar sonreír. «¿Vives cerca?» Kyle asintió, señalando hacia las montañas. «Mi gente acampa bajo la sombra de los picos altos». Vaciló. «¿Tu gente?» «Son soldados». No era una pregunta. Willa asintió despacio. «Mi padre es su jefe». Algo cruzó la mirada de Kyle. ¿Comprensión? ¿Cansancio? Quizá debió irse entonces. Ambos sabían que sería peligroso si lo descubrían allí, pero ninguno se movió. En cambio, Kyle metió la mano en una pequeña bolsa de cuero que llevaba al cinto y sacó algo. Extendió su mano sobre el arroyo. En su palma reposaba una piedra pulida, con vetas rojas y doradas. «Para tener valor», dijo simplemente. Willa dudó apenas un instante antes de estirar su brazo. Al tocar sus dedos, algo extraño sucedió. Una chispa, un reconocimiento, algo antiguo e imposible de nombrar. Willa lo sintió, y supo que él también. Lo vio en sus ojos. Entonces, una voz lejana la llamó por su nombre. Un ayudante de su padre, buscándola. «Debo irme», susurró. Kyle asintió una vez, y se desvaneció entre los pinos con la misma quietud con que había llegado. Willa apretó la piedra en su mano, notando su calor, y la guardó en el bolsillo de su vestido. Solo entonces, respondió a los llamados, regresando al campamento. Esa noche, tendida en su tienda, sostuvo la piedra contra su pecho, repasando en su mente aquel encuentro extraño. No comprendía del todo lo que había pasado junto al arroyo, pero sabía con certeza absoluta que volvería a ver a Kyle Red Hawk. 7 años después, Willa miraba desde la ventana de la casa de su padre, al borde de Fort Collins, mientras el sol se escondía tras las montañas. A sus 19 años, era ya una joven de carácter sereno. El tiempo en el oeste le había dorado la piel y puesto reflejos cobrizos en su cabello. Sus ojos verdes, sin embargo, seguían igual de vivos.
Willa, la llamó su padre desde el estudio. Ven aquí, por favor. Ella suspiró. Ya sabía lo que venía. Otra charla sobre su futuro, sobre sus obligaciones, sobre casarse con el hombre adecuado. Desde que cumplió los 18, Elias Hart se había obsesionado con verla bien casada. Sí, padre, dijo entrando en la sala tapizada de libros donde él la esperaba tras su escritorio de roble. El coronel había envejecido. Su cabello, antes oscuro, era ahora gris acerado. Las arrugas marcaban su rostro con la dureza de los años y los conflictos con las tribus. El capitán Cyrus Blackstone vendrá a cenar mañana, anunció sin rodeos. Espero que seas amable. Willa mantuvo una expresión neutral. Por supuesto. Es un oficial destacado. Se ganó su nombre luchando contra los Cheyennes. Para fin de año será ascendido a mayor. ¿Y eso es lo único que importa, padre? ¿Su rango? Los ojos del coronel se entrecerraron. ¿Y qué debería importar más? Puede darte una buena vida, protección. En este territorio eso no es poca cosa. Willa desvió la mirada hacia la ventana. A lo lejos se perfilaba Eagle Peak, el lugar donde había conocido a Kyle, y donde aún lo encontraba, siempre que lograba escapar sin ser vista. No tengo miedo a este territorio, susurró. Deberías tenerlo, respondió su padre con voz dura. La voz de su padre resonó firme, cortante como el filo de un cuchillo. Los apaches han estado saqueando los asentamientos del sur. 3 familias muertas solo el mes pasado. No todos los apaches son bandidos, dijo Willa Hart antes de poder contenerse. Elias Hart se levantó de su escritorio, el ceño endurecido. ¿Y tú qué sabes de eso? Has vivido protegida entre estos muros. Si tan solo él supiera. Willa apretó los labios, tragándose la respuesta. Durante 7 años había guardado su secreto. 7 años encontrándose en la sombra con Cale Redhawk. Primero como 2 niños curiosos, luego como amigos, y ahora como algo mucho más profundo, algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. Mañana usaré mi vestido azul, dijo al fin, cambiando de tema. ¿Te parece apropiado? Elías asintió, algo más tranquilo. El capitán Cyrus Blackstone lo apreciará. Él mismo comentó en el baile de oficiales lo bien que te sentaba. Willa sonrió con educación, murmuró un «Sí, padre», y se retiró a su habitación. Una vez sola, abrió el cajón de su mesa de noche y sacó la pequeña piedra que Kyle le había dado años atrás. Su superficie era lisa, gastada por los años y por los dedos que la habían acariciado una y otra vez. Esa noche había prometido verlo junto al arroyo de Eagle Creek, como siempre. Esperó hasta que la casa quedó en silencio. Su padre se acostó temprano, rendido por el cansancio de los informes y las órdenes del día. Cuando los ronquidos retumbaron por el pasillo, Willa se colocó un chal oscuro sobre los hombros y se deslizó por la ventana de su habitación. Conocía el camino de memoria. Podría recorrerlo con los ojos cerrados. La noche estaba fresca, el cielo lleno de estrellas que brillaban como polvo de diamantes. A lo lejos se escuchó el ulular de un búho. Willa caminaba ligera, el corazón acelerándose a cada paso que la acercaba a él. El claro junto al arroyo era su refugio, su pequeño mundo escondido del resto. Kyle Redhawk ya la esperaba, inmóvil bajo la luz de la luna. A sus 20 años se había vuelto alto, fuerte, con los rasgos nobles de sus antepasados. Llevaba la vestimenta tradicional de su pueblo, aunque Willa sabía que también poseía ropas de colono, útiles cuando debía moverse entre los blancos sin llamar la atención. «Temí que no vinieras», dijo Kyle con voz suave cuando ella se acercó. «Siempre vendré», respondió Willa entrando en sus brazos. Él la estrechó con fuerza y ternura a la vez. Willa apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón. Aquellos momentos eran robados, preciosos, y cada vez más peligrosos. La tensión entre los colonos y los apaches no dejaba de crecer.
Mi padre quiere casarme, susurró ella contra la tela áspera de su camisa. Con el capitán Blackstone. El cuerpo de Kyle se tensó, aunque su voz permaneció serena. El de la cicatriz en el mentón. El que comandó el ataque al poblado Cheyenne. Willa asintió. Vendrá a cenar mañana. Kyle dio un paso atrás, lo justo para mirarla a los ojos. Le acarició la mejilla con la mano callosa. ¿Y qué harás? Negarme, por supuesto. Willa rozó su palma con la suya. Yo te pertenezco. Desde aquel primer día junto al arroyo, añadió él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con todo lo que habían compartido. Las horas robadas, las historias, las risas, las estaciones que pasaron viéndose a escondidas, aprendiendo el uno del otro. Él le enseñó las costumbres de su pueblo. Ella le llevó libros y sueños del mundo más allá de las montañas. Sin darse cuenta, se habían enamorado. Mi gente también desea que me case, murmuró Kyle, con Sunny Wildrose, hija de un anciano respetado. Willa sintió una punzada de celos, aunque sabía que no debía. ¿Y es hermosa? Una leve sonrisa cruzó los labios de Kyle. Dicen que sí. ¿Y tú la quieres? La respeto, respondió, apartándole un mechón de cabello del rostro. Pero mi corazón fue entregado cuando tenía 13 años, Willa. No se puede entregar 2 veces. Ella cerró los ojos, sobrecogida por la pureza de sus palabras. Cuando los abrió, había decisión en su mirada. Podríamos huir, susurró. Ir al norte, a Canadá, o al sur, a México. En algún lugar podríamos estar juntos. Kyle la miró serio. ¿Y dejar a nuestras familias, a los nuestros? Si es necesario. Él guardó silencio un largo rato. Finalmente habló, con voz profunda. Mi abuelo me mostró una vez un valle oculto en las montañas, donde los ríos se encuentran. Si alguna vez debemos escapar, te llevaré allí. Willa alzó el rostro. Prométemelo. Si intentan separarnos, iremos a ese lugar. Lo prometo, dijo él, y sellaron el juramento con un beso. Al principio fue tierno, luego urgente, inevitable. Willa lo rodeó con los brazos, deseando fundirse en él. Las manos de Kyle la sostenían con firmeza, seguras. En ese instante, las barreras del mundo, la sangre, las costumbres, la historia, se desvanecieron. Solo eran 2 almas que se habían reconocido, contra toda lógica. Cuando por fin se separaron, jadeantes, Willa apoyó la frente en la suya. Debo volver antes de que noten mi ausencia, susurró. Kyle asintió, aunque no soltó su mano. Dentro de 2 noches, a la misma hora. Sí, te lo prometo. Estaré aquí. Kyle le rozó la frente con los labios antes de dejarla marchar. Hasta entonces, mantén la piedra cerca. Siempre lo hago, susurró Willa. Con desgana, dio un paso atrás, sintiendo de inmediato el frío donde antes estaba el calor de su abrazo. Se giró para irse, pero no pudo evitar mirar una última vez. Kyle seguía allí, inmóvil bajo la luz plateada, con los ojos clavados en ella como si su alma dependiera de esa imagen. En ese instante, Willa supo con certeza que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Ninguno de los dos se percató de la figura oculta entre las sombras de los pinos, ni del crujido suave de unas botas alejándose por entre la maleza. Cyrus Blackstone se enorgullecía de ser un hombre de disciplina y control. 11 años en el ejército lo habían entrenado para mantener una fachada serena, sin importar las circunstancias. Ese mismo temple le permitió mantener una expresión cortés durante la cena con Willa Hart, la noche siguiente, aunque por dentro hervía de rabia. «El venado está excelente, coronel», dijo, cortando con precisión una porción más. Su cocinera se ha superado. Elias Hart asintió con satisfacción. Martha Claymore vino con nosotros desde Boston. No sabría cómo manejar una casa sin ella. Willa no dijo nada. Jugaba con la comida en su plato, apenas probando bocado.
Llevaba el vestido azul como había prometido, el cabello recogido en un moño elegante en la nuca. Estaba preciosa, pensó Cyrus, y llena de engaños. La noche anterior la había seguido solo por curiosidad. Al verla escabullirse del fuerte, asumió que iba a encontrarse con algún joven teniente. Eso ya habría sido escandaloso, sí, pero manejable. Lo que presenció fue mucho peor. Un apache. La vio abrazarlo, besarlo. La imagen lo había dejado paralizado, con los dedos apretando con fuerza el mango de su cuchillo. Estuvo a punto de sacar el arma, de hacer justicia en ese momento. Pero el cálculo le ganó al impulso. Mejor pensar. Mejor planear. Aprovechar esa información a su favor. Willa. La voz del coronel la sacó de sus pensamientos. El capitán Blackstone te ha hecho una pregunta. Ella parpadeó, sobresaltada. Perdón, estaba distraída. Eso es evidente, replicó Elías con tono reprobatorio. El capitán preguntó por tu opinión sobre la nueva biblioteca en el pueblo. Ah, sí, está muy bien. Recibieron una remesa de libros desde Chicago el mes pasado. Cyrus sonrió apenas. Siempre he creído que una mujer culta es la mejor compañía, aunque, por supuesto, hay ciertos límites sobre lo que una dama debe leer. Los ojos de Willa chispearon. ¿Y quién decide esos límites, capitán? Los hombres que temen que una mujer instruida empiece a pensar por sí misma. Willa. La voz del coronel tronó como un latigazo. Cyrus levantó una mano fingiendo tranquilidad. No pasa nada, coronel. Admiro el carácter de la señorita Hart. Luego volvió a mirarla fijamente. Solo quise decir que hay libros con ideas que pueden desviar a una joven. Ideas sobre igualdad entre razas, por ejemplo. Conceptos peligrosos que desafían el orden natural. El rostro de Willa se puso pálido, aunque su voz se mantuvo firme. Tal vez ese orden natural no sea tan sagrado como algunos pretenden. El silencio se volvió denso sobre la mesa. Elías carraspeó. ¿Qué tal si pasamos a la sala para tomar el café? Una excelente idea, dijo Cyrus, poniéndose de pie y ofreciéndole el brazo a Willa. Ella no tuvo más remedio que aceptarlo, apenas rozando su manga con los dedos. Mientras caminaban hacia la sala, Cyrus se inclinó ligeramente y murmuró. Sé dónde estuviste anoche. Su voz fue tan baja que solo ella pudo oírlo. ¿Y con quién? Willa tropezó levemente, clavando la mirada en su rostro. Lo que vio la heló por dentro. Conocimiento. Cálculo. Amenaza. No sé de qué habla, susurró. Oh, creo que sí sabes. Su sonrisa no alcanzó los ojos. Ya lo hablaremos. Con más privacidad. El resto de la velada fue una niebla para Willa. Sirvió el café, respondió preguntas sin pensar, tocó el piano como le pidieron. Todo mientras su mente era una tormenta. Cyrus lo sabía. De algún modo, lo sabía todo sobre Kyle, y no tenía dudas de que lo usaría en su contra. Cuando por fin el capitán se despidió, le besó la mano con fuerza, haciendo que le doliera. Hasta mañana, señorita Hart. Espero con ansias nuestro paseo. ¿Paseo?, repitió ella. Sí, intervino Elías. Le he dado permiso al capitán para que te acompañe a cabalgar mañana por la tarde. El clima será favorable. Willa quiso negarse, inventar una dolencia, pero la mirada de advertencia de Cyrus la detuvo. ¿Qué? Considerado, alcanzó a decir. Cuando ambos se retiraron, el capitán a sus aposentos, su padre al estudio con una copa de brandy. Willa subió corriendo a su habitación. Iba de un lado a otro, el corazón golpeándole en el pecho. Tenía que advertirle a Kyle. Debían huir, esa misma noche. Antes de que Cyrus actuara. Se cambió rápidamente, eligiendo el vestido más simple. Metió lo esencial en una pequeña bolsa. Y escribió una nota breve para su padre. Le rompería el corazón, pero no tenía otra salida. No podía soportar la idea de que Kyle Redhawk corriera peligro por su culpa. Justo cuando se preparaba para deslizarse por la ventana,
escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Willa se quedó helada. ¿Willa? Era la voz de su padre. ¿Puedo pasar? Rápidamente escondió la bolsa debajo de la cama. Sí, padre. Elias Hart entró aún con la copa de brandy en la mano. Su rostro era impenetrable mientras cerraba la puerta tras de sí. El capitán Cyrus Blackstone ha pedido tu mano en matrimonio. El corazón de Willa se hundió. Padre, le dije que hablaría contigo, pero que no veía impedimento alguno para el compromiso. Elías dio un sorbo a su copa. Es un buen oficial, con un futuro prometedor. No lo amo. El coronel agitó la mano con impaciencia. El amor llega con el tiempo y el respeto. Mi matrimonio con tu madre comenzó por conveniencia, y con los años se volvió afecto verdadero. Esto es distinto, insistió ella. No puedo casarme con el capitán Blackstone. No lo haré. Su padre la observó largo rato. «¿Hay alguien más?», dijo al fin, sin necesidad de preguntar. Willa guardó silencio. «Tu silencio lo confirma», murmuró Elías con un suspiro cansado. «¿Quién es? ¿Algún teniente joven? ¿Chambers, quizás? Lleva meses mirándote como un tonto enamorado». «No», dijo ella en voz baja. «Nadie que tú aprobarías». El rostro del coronel se endureció. «¿Qué quieres decir con eso?» Willa enderezó los hombros. «Que ya tomé mi decisión, padre. Y no es el capitán Blackstone». Durante un largo instante, Elías no respondió. Luego vació su copa de un trago y la dejó sobre el tocador con un golpe seco. «Estás alterada. Hablaremos en la mañana cuando pienses con claridad». «No cambiaré de opinión. Ya lo veremos». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, añadió con voz gélida: «He dado órdenes de que nadie salga del fuerte esta noche sin mi permiso. Es por tu seguridad». La puerta se cerró con un sonido que le pareció una sentencia. Willa se dejó caer sobre la cama, el corazón desbocado. Las palabras de su padre eran claras. Estaba prisionera. No podía advertirle a Kyle, no podía escapar, solo esperar. Esperar el amanecer y la inevitable confrontación con Cyrus Blackstone. Apretó en su palma la piedra que Kyle le había dado. El tacto cálido y familiar apenas le ofrecía consuelo ahora. Fuera lo que el destino le tenía preparado. Sabía con dolorosa certeza que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El día siguiente amaneció brillante y despejado, como si el cielo se burlara de su angustia. Se vistió de manera mecánica, con su atuendo de montar, lana verde oscuro que realzaba el tono de su piel. Etta Miles, su criada, charlaba alegremente mientras le recogía el cabello, sin notar la tensión que oprimía a su señora. «El capitán Blackstone es tan apuesto», comentó Etta, fijando un alfiler. «Esa cicatriz en su mentón lo hace parecer un héroe de novela». Willa no respondió. Para ella, aquella cicatriz no era símbolo de valentía, sino de crueldad. Lo había escuchado jactarse una vez de cómo la obtuvo durante un ataque contra un poblado Cheyenne, donde murieron mujeres y niños. A las 2 en punto, Cyrus Blackstone llegó puntual para escoltarla en su paseo. Willa bajó las escaleras con pasos pesados. Elias Hart la esperaba en el vestíbulo, sonriendo satisfecho ante la imagen perfecta. El oficial gallardo y la hija del coronel, una pareja ideal a los ojos de la sociedad fronteriza. «No tarden mucho», advirtió Elias. «Se han reportado apaches en la zona». «Descuide, señor», replicó Cyrus con una sonrisa fría. «Puedo manejar cualquier apache que se cruce en nuestro camino». Partieron del fuerte, Willa montando su yegua moteada y Cyrus sobre un poderoso caballo alazán. Siguieron el camino principal un buen tramo, hasta que estuvieron lejos de los centinelas. Entonces, él giró bruscamente hacia un sendero más angosto que se internaba en las colinas. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, rompiendo por fin el silencio. «A un lugar donde podamos hablar sin interrupciones», respondió con tono ligero, como si conversaran del clima. «¿Hablar de qué?». «De tu amante apache».
Willa apretó con fuerza las riendas. No sé de qué me habla. Por favor, señorita Hart, no insultemos nuestra inteligencia. Acercó su caballo al suyo. Te vi hace 2 noches, junto al arroyo. ¡Qué escena tan conmovedora! Ella no contestó. Calculaba mentalmente. ¿Podría huir ahora? No. Su caballo era más débil, más lento. Y volver al fuerte solo significaría un encierro más cruel. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó al fin. Cyrus sonrió. Lo mismo que siempre he querido. Que seas mi esposa. Jamás. Piénsalo bien, querida. Su voz se volvió dura. Si le cuento a tu padre lo que vi, mandará cazar a tu apache y colgarlo. Y tú serás enviada al este, a vivir con alguna tía aburrida que te encerrará hasta que seas una anciana gris y sola. Willa sintió náuseas. ¿Por qué querrías casarte con alguien que te detesta?, soltó Willa con los ojos llenos de furia. Porque eres la hija del coronel Hart, respondió Cyrus Blackstone sin pestañear. Porque con su respaldo llegaré a general antes de los 40. Guardó silencio un segundo. Luego añadió con voz más seca. Y porque eres hermosa, educada, y serás la anfitriona perfecta mientras yo escalo en el ejército. Voy a huir, dijo ella entre dientes. ¿A dónde? ¿Y con quién? ¿Con tu salvaje?, rió él en voz baja, un sonido hueco que le heló la sangre. Ya he enviado hombres a buscar su campamento. Al anochecer, o estará muerto, o encadenado. A Willa se le congeló la sangre en las venas. Estás mintiendo, susurró. ¿Ah, sí? Alzó una ceja con aire divertido. El teniente Granger y 6 hombres partieron al amanecer. Son muy eficaces, especialmente él. Tiene cuentas pendientes con los apaches desde lo de su hermano en San Carlos. Su mente se aceleró. Tenía que avisar a Kyle. Aunque su gente se escondía bien en las montañas, unos soldados decididos podrían encontrar el campamento, o peor aún, podrían toparse con Kyle solo, mientras se dirigía al lugar donde se encontraban en secreto. Si le haces daño, Paumo, murmuró ella con voz temblorosa pero firme, jamás te lo perdonaré. Te haré la vida un infierno todos los días de nuestro matrimonio. Cyrus ni parpadeó. Aprenderás a aceptar tu realidad, como hacen todas las mujeres, y con el tiempo, incluso podrías llegar a valorarme. La amenaza oculta en sus palabras era imposible de ignorar. Willa se irguió en su montura, con el orgullo de quien ya no teme perderlo todo. Llévame de regreso al fuerte, ahora. Todavía no. Primero quiero tu respuesta. Él giró su caballo, bloqueando el camino. ¿Te casarás conmigo por las buenas? ¿O debo contarle a tu padre sobre tu apache? Willa lo miró con una rabia ardiente. Si acepto, ¿retirarás a tus hombres? ¿Lo dejarás en paz? Cyrus ladeó la cabeza con interés. ¿Kyle? ¿Así se llama? ¡Qué tierno! Están en plena confianza. Respóndeme, exigió ella. ¿Lo dejarás si acepto casarme contigo? Él fingió pensar. Supongo que podría ordenar al teniente Granger que regrese como regalo de bodas para mi prometida. Willa no le creyó ni un segundo, pero no tenía opción. Necesitaba tiempo. Tiempo para avisar a Kyle. Tiempo para idear un plan. Está bien, dijo al fin, con un nudo en la garganta. Me casaré contigo. Cyrus sonrió con una satisfacción cruel. Sabía que actuarías con sensatez. Sacó de su abrigo una cajita de terciopelo. Vine preparado, ¿ves? La abrió, revelando un anillo de oro con un diamante solitario. Hermoso, caro. Pero para Willa era como una cadena dorada. Tu mano, querida, indicó él. Ella dudó, pero al final le extendió la mano izquierda. El contacto le revolvió el estómago. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, sintió que el peso era ajeno, como si no le perteneciera. Ahora, dijo Cyrus, volvamos al fuerte y demos la buena noticia a tu padre. Mientras giraban los caballos rumbo al camino principal,
La mente de Willa ya trabajaba a toda velocidad. Encontraría la forma de hacerle llegar un aviso a Kyle. Se encontrarían esa noche, en su lugar secreto, y huirían. Al valle escondido del que él le había hablado. O más lejos aún, a un lugar donde Cyrus ni Elias Hart pudieran encontrarlos. Tocó la piedra que llevaba en el bolsillo, buscando valor en su forma familiar. Esto no era el final, solo un obstáculo más en su camino. Lo que ella no sabía era que el destino ya había puesto en marcha otras piezas que cambiarían el rumbo de todo. El teniente Silas Granger no se consideraba un hombre cruel. Determinado, sí. Eficiente, por supuesto. ¿Pero cruel? Nunca. Sin embargo, mientras guiaba a sus hombres entre las colinas, siguiendo señales de movimientos apaches, sentía una sombra crecer en su interior. La imagen del cadáver mutilado de su hermano Jesse, hallado tras la masacre en San Carlos, lo impulsaba con una rabia casi ciega. Jesse tenía apenas 20 años cuando lo asignaron a Arizona, justo antes de que una patrulla fuera emboscada por guerreros. Lo que les hicieron desafiaba todo intento de descripción. «Señor», susurró Calen Quickfall, señalando el suelo. «Huellas». Silas desmontó y se inclinó. «Un jinete. Va rápido». Levantó la vista hacia los riscos. «Va hacia esos acantilados». «¿Nos separamos?», preguntó Buck Rawlins. «Así cubrimos más terreno». Silas lo pensó. Luego negó con la cabeza. «No, nos mantenemos juntos. Si encontramos su campamento, necesitaremos a todos». Lo que Cyrus le había contado sonaba absurdo. ¿La hija del coronel con un apache? Pero Silas había aprendido a no cuestionar órdenes. Solo debía cumplirlas. Encontrar el campamento, localizar a un guerrero llamado Kyle, capturarlo. Vivo si era posible, muerto si no. Continuaron avanzando. Las huellas los llevaban cada vez más alto. El aire se volvió más fresco, y los pinos proyectaban sombras largas sobre el camino. Silas sentía que los observaban, aunque no veía a nadie. Los apaches eran maestros del sigilo, y Silas Granger lo sabía bien. Incluso ahora podían estar rodeados. «Manténganse alertas», advirtió a sus hombres. «Revisen sus armas». Las huellas desaparecieron al llegar a una meseta rocosa. El terreno duro no dejaba rastro alguno. «Lo perdimos», murmuró Calen Quickfall. «¿No?», respondió Silas, escudriñando el paisaje. «Nos está guiando a algún sitio, o alejando de otro». Señaló una grieta estrecha entre dos formaciones de piedra. «Por ahí, es la única salida lógica». Avanzaron con cautela, los rifles listos. El paso angosto los llevó hasta un pequeño valle atravesado por un arroyo de aguas rápidas. A simple vista, parecía desierto, pero Silas lo notó. Una delgada columna de humo se elevaba detrás de unos álamos. Les hizo señas a los soldados para que se dispersaran y se acercaran en silencio. Con el corazón acelerado, se adelantó, rifle en mano. Esperaba encontrar un campamento, quizás un pequeño grupo de cazadores. Pero lo que halló fue solo un tipi junto al arroyo y una fogata apagada. Una mujer, de espaldas, llenaba una vasija de barro con agua. Vestía un atuendo apache tradicional, el cabello negro recogido en una sola trenza que le caía por la espalda. Silas dudó. No era el grupo guerrero que imaginaba. Era solo una mujer. Sola. Entonces ella se volvió, como si hubiera presentido su presencia, y él vio su rostro, joven, hermosa, y con los ojos desorbitados por el miedo al ver a los soldados salir de los árboles. La vasija se le cayó de las manos y se hizo añicos al chocar con las rocas. Buscó algo en su cintura. Un cuchillo, comprendió Silas demasiado tarde. ¡Alto!, gritó. Pero el disparo ya había sonado. Calen Quickfall había apretado el gatillo. El eco del disparo retumbó en el valle. La mujer retrocedió tambaleante, con una expresión de asombro cuando la sangre empezó a teñir su vestido. Cayó de rodillas, y luego de bruces al agua poco profunda. «¡Maldita sea, Quickfall!»,
bramó Silas mientras giraba hacia él. No di la orden de disparar. Tenía un arma, señor. Yo pensé. No pensaste nada. Gruñó Silas y lo empujó al pasar, adentrándose en el arroyo hasta la mujer. La giró con suavidad, aunque ya sabía que era tarde. La bala le había atravesado el corazón. Sus ojos, abiertos hacia el cielo, reflejaban la muerte. Silas se lo cerró con 2 dedos. «Que Dios nos perdone», murmuró. El galope de un caballo lo hizo alzar la vista. Un guerrero apache se acercaba como un torbellino montado en un corcel manchado, con el rostro consumido por la rabia y el dolor. «¡A cubierto!», ordenó Silas, sacando su pistola mientras salía del agua. Pero el guerrero ni se inmutó. Saltó del caballo aún en movimiento y corrió hacia el cuerpo de la mujer, soltando un grito de dolor que traspasaba cualquier idioma. «¡No disparen!», ordenó Silas mientras los demás levantaban sus rifles. Algo en aquella escena no cuadraba. No era un combate. Era un hombre hallando a su prometida muerta. El apache la tomó en brazos y la acunó, meciéndola como si pudiera devolverle la vida, llorando hacia el cielo con una angustia tan profunda que helaba la sangre. Así se veía la guerra. No era gloria, no era honor. Era esto: un hombre abrazando a su amor muerto, con un arroyo teñido en sangre. «Y ahora, señor», susurró Buck Rawlins con nerviosismo. Silas dudó. Su misión era encontrar a Kyle Redhawk, el apache que se reunía con Willa Hart. ¿Sería este hombre? Podía ser, pero no lo sabía. Antes de tomar una decisión, el guerrero depositó con cuidado el cuerpo en la orilla. Luego se puso de pie y miró al grupo. Sus ojos ardían de odio, tan puro y feroz que resultaba casi hermoso en su intensidad. «¿Quién de ustedes la mató?», preguntó en un español perfecto. Los soldados se miraron entre sí. Silas dio un paso al frente. «Fue un error. Ella alcanzó un arma». «Un cuchillo para despellejar conejos», interrumpió el apache, su voz serena pero afilada. «Para nuestra cena». Calen Quickfall dio un paso atrás, nervioso. El guerrero lo miró directo. «Iba a ser mi esposa. Mañana nos uniríamos ante nuestra gente». Su nombre era Sunny. A Silas se le heló el alma. Sunny. No era Willa Hart, no era Kyle Redhawk, era otro apache, y acababan de asesinar a su futura esposa. Un error. Imperdonable. «Lo siento», dijo Silas, sabiendo que las palabras eran inútiles. «Podemos ayudarte a enterrarla». «Se irán de aquí», lo interrumpió el guerrero. «La dejaremos a sus costumbres. Y luego, los cazaré a todos, uno por uno, hasta que se haga justicia». Y Silas supo que hablaba en serio. La frialdad en la mirada del guerrero no dejaba espacio para dudas. «¡Nos vamos!», ordenó Silas Granger con voz áspera. «¡Monten ya!». «Pero, señor», intentó objetar Buck Rawlins. «Nuestras órdenes no incluían matar a mujeres inocentes», lo cortó en seco. Los hombres obedecieron a regañadientes. Mientras se alejaban a caballo, Silas echó una última mirada. El guerrero, Tahan Dust Walker, se había arrodillado junto al cuerpo de Sunny Wildrose, envolviéndola entre sus brazos con una ternura tan desgarradora que esa imagen se le quedaría grabada a Silas por el resto de sus días. Willa Hart estaba sentada en su habitación, contemplando el anillo de compromiso que brillaba con un peso insoportable en su dedo. Con mano temblorosa, escribía una nota para Kyle Redhawk. Tenía que advertirle, pedirle que huyera hacia su refugio secreto en las montañas. Pero, ¿cómo hacerle llegar ese mensaje? Un suave golpe en la puerta la hizo esconder la carta bajo un libro. «Adelante». Etta Miles entró con una bandeja de té. «Pensé que esto le vendría bien, señorita. Después de todo el alboroto». El anuncio del compromiso había provocado gran entusiasmo entre los residentes del fuerte. Elias Hart incluso había sacado champaña de sus reservas personales, y se alzaron brindis improvisados para celebrar a la pareja. Willa mantuvo la compostura durante todo el acto,
sonriendo cuando debía, agradeciendo con murmullos amables. Pero su padre la había observado con atención, como si pudiera ver más allá de su sonrisa y detectar la falsedad en su aceptación. «Gracias, Eta», dijo al fin, tomando la taza. Una idea le vino de pronto. «¿Eta? ¿Podrías hacerme un favor?» La mujer sonrió. «Claro, señorita, lo que necesite». «¿Podrías llevar una nota? A alguien, de manera discreta». Los ojos de Eta se abrieron levemente. «¿Una nota, señorita? ¿Para quién?» Willa vaciló. Eta había estado con la familia desde siempre. Después de la muerte de su madre, prácticamente la había criado. «No puedo decirte para quién», respondió por fin, «ni por qué, pero es importante más que nada en el mundo». Eta la miró por unos segundos, larga y profundamente. «Esto tiene que ver con su compromiso, ¿verdad? Usted no quiere casarse con el capitán». Los ojos de Willa se llenaron de lágrimas. «Por favor, Eta, si no fuera urgente, no te lo pediría». La expresión de la criada se suavizó. «¿Dónde debo llevarla?» «A la curva del arroyo del Águila, donde está ese gran álamo. Déjala en el hueco al pie del tronco». Willa le tomó las manos con fuerza. «Esta noche, después del anochecer. ¿Puedes hacerlo?» Eta dudó. Luego asintió. «Sí, señorita, lo haré». Un torrente de alivio llenó a Willa. «Gracias. Nunca olvidaré esto». Después que Eta se marchó, Willa terminó de escribir la nota para Kyle. «Peligro. Nos han descubierto. Elliot ha enviado soldados. Encuéntrame en nuestro refugio en las montañas, a medianoche de mañana. Lleva solo lo necesario. Siempre tuya, W». Selló el sobre con cera derretida y se lo entregó a Eta cuando ésta regresó una hora más tarde. Al caer la noche, desde su ventana, vio cómo la fiel criada salía por la puerta de servicio, con el mensaje escondido entre los pliegues de su delantal. Aquella noche, Willa soñó con sangre y polvo. Disparos retumbaban entre los picos, y Kyle gritaba su nombre mientras era arrastrado con cadenas. Se despertó jadeando, las sábanas enredadas, y la piedra que apretaba en la mano había dejado una marca en su piel. La mañana trajo consigo al capitán Cyrus Blackstone, de regreso a la casa de los Hart. Supuestamente venía a hablar de planes de boda, pero Willa sabía que en realidad quería asegurarse de que no hubiera huido en la noche. Su sonrisa era puro triunfo mientras le ofrecía el brazo para escoltarla al desayuno. «El teniente Granger regresó anoche», comentó con tono casual. «Lamentablemente, su misión no fue tan exitosa como esperábamos». El corazón de Willa latió con fuerza. «¿Ah, no?» Ocurrió un incidente. Una patrulla se cruzó con algunos apaches. Hubo disparos. Le apretó el brazo con fuerza. Una mujer murió. Trágico, de verdad. Toda esperanza se desvaneció en el pecho de Willa. ¿Una mujer? Parece que era la prometida de uno de sus guerreros, dijo Cyrus con una sonrisa cruel. No era tu Kyle, por desgracia, pero es solo cuestión de tiempo antes de que lo encontremos. Willa sintió náuseas, una inocente muerta por culpa de la obsesión de Cyrus con ella y Kyle. Eres un monstruo, murmuró. Soy un soldado, querida. Hago lo que se debe hacer. Ya habían llegado al comedor. ¿Entramos? Tu padre está deseando hablar de la fecha para la boda. El resto del día fue una neblina para Willa. Todo se movía a su alrededor como en un sueño roto. Planes, brindis, risas vacías. La boda se celebraría en 2 semanas, justo a tiempo para que Cyrus fuera reasignado al fuerte de Laramie, donde asumiría un puesto como segundo al mando. «Te encantará Laramie», le dijo Elias Hart, dándole una palmadita en el hombro. «Mucho más civilizado que esta frontera polvorienta». Willa asintió en silencio. Ya nada importaba. Para esta hora mañana, o estaría a salvo junto a Kyle, o muerta en el intento. Pero lo único seguro era que no sería la esposa de Cyrus Blackstone.
No entregaría su vida a un hombre que mandaba asesinar inocentes por ambición. Cuando cayó la noche, se preparó con calma y determinación. Se puso su falda marrón más sencilla, una blusa blanca y botas de cuero bien gastadas. Encima, un chal grueso para el frío de la montaña. En una pequeña bolsa guardó lo esencial: una muda de ropa, las pocas monedas que había ahorrado, el relicario de su madre y una navaja que su padre le había dado para protección. Cuando la casa quedó en silencio, salió por la ventana como tantas veces lo había hecho. El cielo despejado estaba lleno de estrellas, brillando sobre la oscuridad serena. Willa avanzaba entre las sombras del fuerte, con el corazón latiendo a toda prisa entre el miedo y la esperanza. Ya fuera de la vista de los centinelas, tomaría rumbo al arroyo Eagle Creek, y lo seguiría hacia el escondite que compartía con Kyle. Estaba a punto de cruzar el perímetro cuando una silueta surgió de las sombras y le bloqueó el paso. ¿Tiene prisa, señorita Hart? La voz de Cyrus Blackstone cortó el aire como una cuchilla. Sostenía una pistola y su rostro era una máscara de dureza bajo la luz de la luna. La sangre se le heló a Willa. ¿Cómo lo supo? Tu doncella fiel no es tan fiel como creías, respondió él con una sonrisa cruel. Me trajo tu cartita directamente. Muy conmovedora, por cierto. Ese tuya por siempre hace pensar que tu relación con ese salvaje es bastante íntima. Una furia ardiente subió por dentro de Willa, purificándola. Él es 10 veces más hombre que tú. El rostro de Cyrus se endureció. ¿Prefieres a un apache antes que a uno de los tuyos? Mis tuyos son los que conocen el honor y la decencia, escupió ella. No asesinos que matan mujeres inocentes para alimentar su orgullo. Algo oscuro y peligroso brilló en los ojos del capitán. Estás confundida, Willa, agobiada, y estoy de acuerdo con tu padre en que necesitas descanso, mucho descanso, hasta el día de la boda. Alzó la mano, y de entre las sombras surgieron 2 soldados. Llévenla a su habitación, un guardia en la puerta y otro bajo su ventana. No sale de ahí bajo ninguna circunstancia. ¡No! Willa intentó correr, pero Cyrus fue más rápido. Le agarró el brazo con fuerza. Puede ser fácil, o muy difícil, le susurró entre dientes. Pero de una manera u otra, serás mi esposa en 2 semanas, y tu amante apache estará muerto mucho antes de eso. Jamás me casaré contigo, dijo ella, cada palabra escupida con veneno. Jamás. La sonrisa del capitán se volvió gélida. Ya veremos. Los soldados la escoltaron de regreso a la casa, uno a cada lado, impasibles. Su padre la esperaba en el vestíbulo, con una mezcla de enojo y decepción. Has deshonrado a esta familia, dijo al verla pasar. No, padre, respondió Willa, con la voz firme a pesar de las lágrimas. El que se ha deshonrado es usted, al aliarse con un hombre como él. Ya encerrada en su habitación, la puerta cerrada con llave, Willa se dejó caer sobre la cama, derrotada. Había fracasado. Fracasado al intentar huir. Fracasado al no poder advertir a Kyle. Él iría al lugar acordado, esperaría durante horas. Y mientras tanto, los hombres de Cyrus se acercarían cada vez más. Tocó la piedra que llevaba en el bolsillo, buscando fuerzas como tantas otras veces. Kyle era inteligente, astuto. Notaría el peligro, no caería fácilmente. Pero aún así, Willa sentía el peso de la verdad. Todo esto había comenzado por amar a quien no debía, y ahora ambos pagarían el precio. Kyle se agachó junto al arroyo, sus dedos recorriendo una huella fresca en el barro. Botas, muchas, soldados. Habían estado allí. Había venido a recoger la nota de Willa, como solían hacer. El hueco en el viejo álamo era su escondite secreto, su forma de comunicarse cuando no podían verse. Pero esta vez, el hueco estaba vacío. Una inquietud le revolvió el estómago. Willa nunca olvidaba dejar mensajes si algo cambiaba. Algo iba mal. Cuando se incorporó,
Escuchó un crujido entre los árboles. Se quedó inmóvil, agudizando los sentidos. Otro crujido, más cercano. Se deslizó hacia las sombras del álamo, con la mano en la empuñadura de su cuchillo. Una figura emergió al otro lado del arroyo. Una mujer, caminando con cautela. No era Willa, era mayor, más redonda. Vestía como una sirvienta de casa. «Hola», dijo con voz baja. «¿Hay alguien ahí? Tengo un mensaje». Kyle Redhawk dudó un momento, el cansancio luchando con la curiosidad. Finalmente, emergió de entre las sombras. «¿Quién eres tú?». La mujer dio un respingo, llevándose la mano al pecho. «Oh, tú debes ser...». «¿Eres Kyle?». Él asintió con desconfianza. «¿Quién pregunta?». «Soy Etta, la criada de la señorita Willa», respondió con un nudo en la garganta. «He cometido una falta terrible. Traicioné su confianza, pero he venido a intentar arreglarlo si aún puedo». Kyle cruzó el arroyo en 2 pasos largos. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está Willa?». «Encerrada en su habitación», dijo Etta con lágrimas en los ojos. El capitán Blackstone me obligó a entregarle la nota que ella escribió para ti. Amenazó con despedir a mi hijo del fuerte si me negaba. Fui débil. Lo siento tanto». Un frío helado se apoderó del pecho de Kyle. ¿Qué decía la nota? Que estabas en peligro, que los soldados te estaban buscando, que debías encontrarte con ella en las montañas, mañana a medianoche, para huir juntos. Etta secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora está vigilada, y el capitán enviará más hombres a las montañas al amanecer. Kyle procesó la información en silencio. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué arriesgarte a ayudarnos? Porque la he cuidado desde que tenía 12 años, dijo con firmeza. Porque nunca la vi mirar a nadie como te mira a ti cuando habla de ti. Y porque obligarla a casarse con ese hombre cruel no está bien. Kyle guardó silencio unos segundos, evaluando posibilidades, calculando riesgos. Luego asintió. ¿Puedes hacerle llegar un mensaje? Creo que sí. Me dejan llevarle la comida, atenderla. Dile esto, donde se juntan los ríos. 3 días. Espera el canto del búho. Los ojos de Kyle se clavaron en los de Etta. ¿Puedes recordarlo? Donde se juntan los ríos. 3 días. Espera el canto del búho. Repitió Etta con voz temblorosa. Se lo diré, pero ¿ella entenderá? Lo entenderá. Kyle se giró para marcharse, pero se detuvo un instante. Gracias, Etta. La mujer sonrió con tristeza. Cuídate. Y hazla feliz si puedes. Se lo merece. Kyle desapareció de nuevo en la oscuridad, moviéndose como sombra entre los árboles. Conocía ese terreno como la palma de su mano. Había mucho por hacer y poco tiempo. Preparar provisiones, establecer planes. Y lo más difícil de todo, evitar a los soldados que ya andaban tras sus pasos. Pero primero, debía advertir a su gente. Willa Hart permanecía sentada junto a la ventana, viendo cómo la primera luz del amanecer rozaba las cumbres. No había dormido ni un segundo. No podía. No con la angustia de saber que Kyle tal vez cabalgaba directo hacia una trampa. Un golpecito suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Quién es? Soy Etta, señorita. Le traigo el desayuno. Oyó el clic de la cerradura y la puerta se abrió. La criada entró con una bandeja. El soldado apostado en la entrada echó un vistazo fugaz al interior y volvió a cerrar. Etta colocó la bandeja sobre la mesita junto a la ventana. Luego, para sorpresa de Willa, le tomó las manos y las apretó. Coma bien, señorita. Va a necesitar fuerzas para su viaje. Willa la miró, sin entender del todo. ¿Viaje? Etta se inclinó. Su voz se volvió un susurro. Lo vi anoche, a su joven. Me envió un mensaje. Donde se juntan los ríos. 3 días. Espera el canto del búho. La esperanza floreció con fuerza en el pecho de Willa, tan repentina que le dolió. ¿Viste a Kyle? ¿Está bien? Por ahora.
pero debe estar lista. 3 días, repitió Etta, luego volvió a hablar con tono normal. Su padre dice que puede acompañarlo a cenar esta noche, si se muestra más colaboradora. Willa entendió la estrategia. Asintió, sonriendo con serenidad fingida. Dígale a papá que estaré encantada de cenar con él. Y por favor, pida disculpas al capitán por mi comportamiento. Muy bien, señorita. Así lo haré. Cuando Etta se marchó, Willa comió con verdadero apetito. Kyle estaba vivo. Tenía un plan. En 3 días se encontrarían en su lugar secreto, el Valle Escondido, donde los 2 arroyos se unían para formar un solo río fuerte. Como ellos, 2 vidas separadas que fluían hacia una misma dirección. Ahora solo debía encontrar la manera de burlar la vigilancia. Sencillo. Willa sonrió con ironía. Nada era sencillo, pero era necesario, y haría lo que fuera necesario para estar con Kyle. Esa noche, se unió a su padre y al capitán Blackstone para la cena, interpretando el papel de hija arrepentida. Se disculpó por su capricho, lo achacó a los nervios antes de la boda, y aceptó con dulzura todos sus planes. El alivio en el rostro de Elias Hart era evidente. Solo Cyrus Blackstone parecía desconfiar. Sus ojos se entrecerraban cada vez que ella hablaba. Estaba pensando, tal vez deberíamos adelantar la boda, sugirió Cyrus Blackstone mientras tomaban café en el salón principal. La próxima semana, en lugar de dentro de 2, dado el frágil estado de ánimo de Willa, quizás un compromiso más corto sería lo más sensato. Willa Hart se obligó a sonreír. Como usted considere, capitán. Elias Hart frunció el ceño. No estoy seguro de que sea necesario, William. Las invitaciones ya han sido enviadas. Además, esta noche Catherine parece mucho más tranquila. Quizás, cedió Cyrus, sin apartar la mirada del rostro de ella. Pero he aprendido que es mejor no retrasar las decisiones, especialmente cuando hay elementos imprevisibles de por medio. Willa entendió perfectamente. Él no se tragaba su supuesta rendición, y hacía bien. Durante los siguientes 2 días, interpretó su papel con absoluta perfección. Habló de flores con Etta Miles, escribió cartas anunciando su compromiso, e incluso aceptó que el capitán la acompañara en un paseo vigilado por los jardines del fuerte. Mientras tanto, su mente no cesaba de trabajar en su plan de fuga. Sabía que el soldado frente a su puerta cambiaba cada 6 horas, y el que estaba bajo su ventana, cada 4. Había un pequeño momento, justo después de la medianoche, cuando ambos turnos se cruzaban. Ese sería su instante. En la tercera noche, Willa se preparó con minucioso cuidado. Se vistió con ropa oscura, guardó una pequeña bolsa con lo necesario, y añadió un objeto clave. Una cuerda improvisada con los cordones de las cortinas, escondida bajo el colchón. Etta le había hecho llegar unos guantes de cuero para proteger sus manos. A las 12:30, Willa ató la cuerda al pesado poste de su cama de roble, asegurándose de que resistiera. Luego la dejó caer por la ventana, observando cómo descendía por la fachada. No llegaba hasta el suelo. Le faltarían unos cuantos pies al final, pero era lo mejor que tenía. Se puso los guantes, respiró hondo y salió al alféizar. El descenso fue más duro de lo que imaginaba. La cuerda se le clavaba en las manos y los brazos le temblaban. 2 veces estuvo a punto de soltarse, pero la fuerza de su voluntad la sostuvo. Al llegar al final, colgó unos segundos, calculando la caída. Luego soltó, cayendo en una maraña de faldas. Por suerte no se rompió nada, salvo un tobillo torcido que le gritó de dolor. Apretando los dientes, cojeó hacia las sombras. El cambio de guardias le dio ventaja, pero no tardarían en notar su ausencia. Caminó hacia el borde del fuerte, con el corazón golpeándole el pecho. Las puertas principales estaban custodiadas, pero ella había visto una sección del muro en reparación mientras paseaba con Cyrus. Si lograba alcanzarla sin ser vista. «¡La prisionera ha escapado! ¡Revisen el perímetro!», gritó alguien. Willa corrió.
El dolor le atravesaba la pierna, pero no se detuvo. Linternas se encendieron, voces se alzaron, botas golpearon la tierra. Encontró el hueco en la valla, se deslizó, y allí estaba, la libertad, envuelta en el abrazo oscuro del bosque de pinos. Un disparo rompió la calma. La bala astilló la madera cerca de su cabeza. Willa no miró atrás. Corrió, ignorando el fuego en su tobillo, la quemazón en su pecho. Se adentró entre los árboles, las ramas arañándole la cara. Sabía que Elliot movería cielo y tierra para atraparla, pero ella tenía una ventaja. Sabía exactamente a dónde iba. El valle escondido estaba a 10 millas al noroeste. Sería una caminata de toda la noche. Pero Kyle le había enseñado a seguir las estrellas. Al norte, la estrella polar. Al oeste, la luna que ya descendía. Hora tras hora caminó, luego trotó, luego cojeó. Al amanecer, escalaba el sendero que llevaba al valle. Su cuerpo estaba al límite, pero su espíritu, intacto. Lo había logrado. Ahora solo faltaba esperar. Esperar la señal de Kyle, el canto del búho, su código secreto desde que eran niños. La cima reveló un paraíso oculto. 2 arroyos se unían para formar un río brillante que danzaba entre los campos de flores. Willa descendió con esfuerzo. El tobillo le ardía, pero alcanzó la orilla del riachuelo mayor, donde se ocultó entre los sauces. Y allí esperó. El día transcurrió lento. Dormitó un poco, sobresaltándose con cada sonido. ¿Y si Elliot ya lo había atrapado? ¿Y si el mensaje de Eta no fue claro? Cayó la noche. Un búho ululó a lo lejos. Willa se enderezó de golpe, pero no era la señal, hasta que escuchó. 3 llamados cortos, una pausa, y luego 2 más. Su código. Kyle, susurró con voz temblorosa. Una sombra emergió entre los árboles. Allí estaba él, de pie bajo la luna, su rostro solemne. «Willa», murmuró como una oración. Ella se lanzó a sus brazos. Él la alzó del suelo apretándola fuerte. Cuando por fin la soltó, le acarició el rostro. «Lo lograste». «¿Dudabas?» «Nunca». Le limpió una lágrima con el pulgar. «Pero no estamos a salvo. Elliot ha enviado hombres por todos lados. Debemos seguir». «¿A dónde iremos?» «Al norte. A Wyoming primero. Tal vez después a Canadá». Sus ojos eran graves. «No será una vida fácil, Willa». «No quiero fácil», dijo ella. «Solo te quiero a ti». Entonces él sonrió. Esa sonrisa rara y hermosa que la enamoró en Eagle Creek. «Entonces iremos juntos». Un crujido, una rama rota. Kyle empujó a Willa detrás de él, cuchillo en mano. «Vaya, vaya». La voz de Cyrus Blackstone rompió el silencio. ¡Qué reencuentro tan emotivo! Salió a la luz con la pistola alzada. Detrás de él, 6 soldados apuntaban con rifles. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó Willa con la voz quebrada. «Tu criada fue muy cooperativa cuando le explicamos lo que pasaría si obstruía la justicia», dijo Cyrus con frialdad. «Además, he tenido hombres vigilando este valle por días. Tu apache no es tan listo como cree». Kyle apretó con más fuerza su cuchillo. Sabía que era inútil, pero no iba a rendirse. «Tira el cuchillo, salvaje», ordenó Cyrus, «o haré que te llenen de plomo ahora mismo». Willa Hart se colocó junto a Kyle Redhawk, su mirada firme. «Si le haces daño, te juro que jamás me casaré contigo. Le contaré a todos lo que hiciste. Cómo asesinaste a una mujer inocente, cómo nos perseguiste solo por amarnos. ¿Y quién te creería?». La voz de Cyrus Blackstone era seda sobre acero. «La hija histérica del coronel, encaprichada con un salvaje. Tal vez te compadezcan, pero no te creerán». Willa sintió a Kyle tensarse a su lado. Sabía que él estaba calculando, buscando una oportunidad, por mínima que fuera. «Debe haber algo que quieras», le dijo a Cyrus con desesperación. «Algo más que a mí». Él la observó con frialdad. «Tal vez la vida de tu apache a cambio de tu mano en matrimonio. Un trato justo, diría yo». «No».
murmuró Kael con voz serena. Willa, no lo hagas. Ella se volvió hacia él, los ojos suplicantes. No puedo dejar que mueras, y yo no puedo dejar que te sacrifiques por mí, respondió Kael con firmeza. No por mí. Qué conmovedor, ironizó Cyrus. Pero me temo que no tienen opción. Suelta el cuchillo, Apache, o mis hombres dispararán. El tiempo pareció detenerse. Willa vio cómo la mano de Kael se aferraba con más fuerza al cuchillo, y al mismo tiempo, cómo el dedo de Cyrus se movía hacia el gatillo de su revólver. Y en ese instante, lo supo con una claridad aterradora. ¡Espera!, gritó ella colocándose entre ambos. Hay algo que deberías saber, capitán. Cyrus alzó una ceja. ¿Y qué sería? Willa respiró hondo. Estoy esperando un hijo suyo. Era mentira. Un intento desesperado por detener su mano. Pero el asombro en el rostro de Cyrus era genuino, y el asco que le siguió también. Mientes, dijo, aunque la duda ya se asomaba en su voz. Es verdad, insistió Willa. Si lo matas, estarás criando al hijo de otro hombre. El hijo de un apache. ¿Es eso lo que quieres, capitán? ¿Ese es el legado que deseas dejar? El rostro de Cyrus se deformó por la rabia. ¡Zorra!, escupió. Zorra asquerosa que ama a un salvaje. Alzó el brazo. El revólver ahora apuntaba directo al corazón de Willa. ¡Los mataré a los dos! Lo que ocurrió después fue tan rápido que Willa nunca pudo reconstruirlo del todo. Kael se lanzó justo cuando Cyrus disparó. La bala, destinada a Willa, impactó en el hombro de Kael, haciéndolo girar, pero sin frenar su ímpetu. Su cuchillo se hundió en el pecho de Cyrus, justo cuando el capitán disparaba por segunda vez. Ese segundo tiro se perdió en la noche. Cyrus retrocedió tambaleante, mirando con incredulidad el mango del cuchillo que sobresalía de su pecho. Trató de hablar, pero solo brotó sangre de sus labios antes de desplomarse sin vida. Por un instante, todo quedó en silencio. Los soldados permanecieron congelados, fusiles a medio alzar, sin saber qué hacer ahora que su comandante había caído. Fue Silas Granger quien rompió el hechizo. Dio un paso al frente con la mano en alto. «No disparen», ordenó. «Basta de sangre». Willa se arrodilló junto a Kael, que ahora estaba de rodillas, con la mano presionando su hombro sangrante. «¿Qué tan grave es?», susurró. «Sobreviviré», respondió. Aunque el gris de su rostro decía otra cosa. Silas se acercó lentamente, el fusil bajo. «Señorita Hart», dijo con tono formal, «debería saber que esta mañana entregué mi informe sobre lo ocurrido con la mujer apache». Willa lo miró sin comprender. «¿Qué tiene eso que ver con nosotros?» «Mi informe indicaba que el capitán Blackstone manipuló los hechos, que inventó una amenaza para perseguir una venganza personal». Silas la miró con firmeza. «También dejé constancia de que la muerte de la mujer fue una acción contraria a las órdenes y está siendo investigada como posible crimen». Willa entendió entonces. «¿Estás diciendo...?» «Estoy diciendo», interrumpió Silas, «que las acciones del capitán ya estaban bajo escrutinio. ¿Y ahora?», miró el cuerpo de Cyrus. «Ahora reportaré que murió intentando asesinar a 2 civiles desarmados». Kael, con la ayuda de Willa, logró ponerse de pie, tambaleándose. «¿Por qué ayudarnos?», le preguntó. El rostro de Silas era sombrío. «Porque vi a un hombre sosteniendo a su amor muerto en un arroyo teñido de sangre. Porque ya he visto suficiente muerte, y porque, a veces, lo correcto importa más que las órdenes». Se volvió hacia sus soldados. «Aquí no hemos visto nada. A nadie. Regresaremos al fuerte y diremos que el capitán murió atacado por un puma mientras patrullaba solo. ¿Entendido?». Los soldados asintieron. Algunos con duda, otros con alivio evidente. Silas miró una última vez a la pareja. «Váyanse lejos de aquí. El coronel es su padre, señorita, y puede que no acepte esta versión de los hechos. Habrá preguntas».
A Willa se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. Silas asintió y dio la orden. «¡Retirada!». Se marcharon en silencio llevando con ellos el cuerpo de Cyrus. Willa y Kael quedaron solos bajo la luz de la luna, incapaces de creer lo que acababa de pasar. «¿Se acabó?», preguntó ella, apenas un susurro. ¿De verdad se acabó? Kael la atrajo con su brazo sano. «Por ahora, pero debemos irnos». Silas nos dio una oportunidad. Hay que aprovecharla. Willa asintió contra su pecho. «¿A dónde iremos?». «Tengo caballos escondidos cerca. Cabalgaremos al norte, como te dije, a Wyoming, o quizás más allá». Le alzó el rostro con ternura. «A donde sea. Lo importante es que estemos juntos». Willa metió la mano en su bolsillo y sacó la piedra que él le había dado tantos años atrás, en Eagle Creek. «¿Recuerdas lo que dijiste?». Se la entregó con suavidad. «Ahora te toca a ti llevarla en este nuevo camino». Kael cerró la mano alrededor de la piedra. Luego la besó. Primero con dulzura. Luego con pasión creciente. Cuando se separaron, apoyó su frente en la de ella. «Será un viaje largo», dijo. «El camino, incierto». Willa sonrió. «Pero lo recorreremos juntos». «Juntos», repitió Kael. «Siempre», cuando el amanecer bañó el valle oculto donde los ríos se encontraban. Montaron sus caballos y cabalgaron hacia el norte, dejando atrás el polvo y la sangre de su pasado. Delante de ellos se abría un futuro incierto, quizás difícil, pero enfrentado codo a codo. Y por ahora eso era suficiente. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.